Dieguín, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Buenas Muy noches. bien. Muy bien, a buenas todos. noches. ¿Con qué están? ¿Con qué están? ¿Qué tienen Tenemos hoy? un montón de cosas. Vos tuviste también una cosa muy importante, ¿no? Y que fue María Eugenia Vidal en el medio de este día que está tomado la agenda, naturalmente, por el crimen de Lucas. Y dijo algunas cosas que fueron importantes, ¿no? Sí, sostuvo por supuesto lo que dijeron el ministro de Seguridad de la ciudad, lo que dijo Larreta, pero bueno, fue más allá porque le preguntábamos por la cuestión política, dijo que no quería opinar si había o no había utilización política de esto, pero fue muy fuerte y muy contundente, al igual que durante el resto del día los otros dirigentes de la ciudad, diciendo el responsable tiene que pagar las consecuencias, la justicia se tiene que hacer cargo, que van a ser implacables con los policías que cometieron este delito, que no están para hablar de política, pero claramente el mensaje es ese, es deténganlos, hagan lo que tengan que hacer, de la policía ya están afuera. Bueno, sobre eso íbamos a empezar el programa con una información de último momento justamente sobre lo que vos acabas de decir. Y tenemos a Carolina Lozada, acá senadora electa por la provincia de Tremenda Santa elección Fe. la de Carolina Lozada, ¿eh? Tremenda elección, una de las sorpresas. ¿Y Marula? Y Martín Caparrós, un hombre siempre lúcido que está allá acá Martín también Caparrós. en Gran Verdad abrazo. Consecuencia. Vamos a charlar sobre el libro que acaba de lanzar y sobre toda la mirada de la Argentina desde lejos. Viste que a veces cuando tomás un poquito de distancia tenés otra mirada. Un poquito más de perspectiva. Sí. Y, viste, la distancia a veces sirve para eso, entre otras cosas. Caparrós se aleja para mirar mejor, ¿viste? Porque sigue escribiendo de acá. No. Seguís escribiendo de Latinoamérica. No, Latinoamérica, pero eso no es acá. Bueno, pero Incluye. no es España. No es España. Bueno, chicas, Así que programón nada, entonces. programón. Sí, Diego. Me quedo mirando. Dale. Beso enorme. Beso enorme. A la semana que viene. Chau. Y ahora sí, empezamos por la consecuencia con información urgente. Exactamente, porque lo que parece inexplicable, inaudito, no lo podemos creer, lo charlamos antes de la producción. Los 3 policías de la ciudad de Buenos Aires involucrados en el crimen de Lucas, este chico de 17 años, jugador de Barracas, todavía a esta hora, 11:04 de la noche, no están detenidos. La decisión para pedir su detención, la orden de detención, tiene que librarlas, aunque sea una locura, todavía un juez de menores. Y no lo ha hecho. Por eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le está pidiendo al juez, con esta carta que veías recién en pantalla, que ordene la detención de los 3 policías involucrados. Claro, porque estemos atentos a esto. ¿Qué está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tratar de pasar adelante, ¿no?, en este enorme caso que es el crimen de Lucas. Son 3 policías de la ciudad de Buenos Aires involucrados en el asesinato de un chico. Dieron 12 disparos vestidos de civil en un auto de civil cuando salían de entrenar en Barracas. Esta situación generó obviamente un escándalo nacional y también político, y están pidiendo desde la ciudad de Buenos Aires a la justicia que actúe. Porque la verdad es que es, como decía Maru, rigurosamente cierto. Como la policía cuando intervino hizo pasar a los chicos como sospechosos, la causa empezó en un juzgado de menores. Ya pasaron muchísimas horas y sigue en un juzgado de menores, y los policías están libres, no están ni siquiera con un llamado de detención y ni siquiera están imputados, Maru, hasta ahora. Es que justamente las víctimas, en realidad Lucas, víctima fatal, pero los chicos que estaban con él, víctimas también de una situación absolutamente violenta e injusta que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, insisto, en el barrio de Barracas, eran sospechosos. Y a esta hora, para la justicia, siguen siendo los sospechosos porque la causa está tramitando en un juzgado de menores. Si el objeto de investigación, si las personas que estuvieran siendo investigadas, imputadas, posiblemente responsables de lo que pasó fueran los policías, esto no tramitaría en la justicia de menores. Exacto, esto tiene que pasar a la justicia ordinaria. Lo que es increíble es que a esta hora esto no pase. La ciudad de Buenos Aires se mete en esta discusión con una carta que acaba de salir, lleva la firma del ministro de Seguridad. Exactamente, del ministro Marcelo D'Alessandro. Leo el segundo párrafo. Dice que atento al tiempo transcurrido y agotada las instancias administrativas conferidas por ley, habiéndose dispuesto, mediante la resolución, el cambio de situación de revista del personal involucrado de la policía de la ciudad, quien suscribe, es D'Alessandro, entiende que resulta imprescindible proceder a la adopción de medidas urgentes respecto de la situación procesal de los policías acusados, en realidad
todavía no, oficialmente, pero sí sospechados, que son Isasi, el mayor López y el oficial Nievas. Insistimos, a esta hora hay una familia y un montón de amigos que están llorando a Lucas y los posibles responsables todavía siquiera sin una investigación judicial abierta. De hecho, ¿cuál es la situación? Lo que hizo la policía de la Ciudad de Buenos Aires es abrir un sumario administrativo, separarlos de la fuerza, pero están físicamente en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por decisión casi, no sé, consensuada del ministro de Seguridad para que no se vayan de ahí, esperando esta orden de detención que no llega. ¿Por qué no llega? Y esto es muy importante, porque por ahí vos recién prendés la tele, por ahí no sabés claramente este caso. Lo que pasó es gravísimo por donde lo mires. Los chicos salían de entrenar del club de fútbol. Lucas jugaba en Barraca Central, había llevado 3 amigos a probarse, habían entrado al club. Salían en el auto, que es el auto de la mamá de uno de los chicos. Al ir todos juntos pudieron ir en autos de Florencio Varela, de donde eran ellos. Cuando salen, paran, se compran un jugo. Esto pasa en la puerta de Villa Zabaleta porque ahí está el club. Es una zona de muchísima inseguridad. Y cuando digo esto estoy hablando de los chicos, no de la policía. Obviamente 4 chicos de 17 años manejando en una zona donde ya saben que les podían robar. Cuando un auto que no tiene ninguna identificación policial, es un auto común, se le cruza para detenerlos, para decirles que frenen, y se bajan personas de civil y les dicen que frenen, lo que hacen es acelerar. Y con razón, porque sintieron que los estaban por asaltar. En ese contexto, la policía dispara 12 tiros sobre el auto. 12 tiros sobre el auto. Y no solo es así de grave en sí mismo por el hecho de haberlo disparado y en ese contexto asesinado a Lucas, sino que después llaman al 911, hacen un parte policial diciendo que lo que ahí había pasado es que había sospechosos de robo, sospechosos de un robo, que habían tenido que abrir disparo porque habían tratado de escapar y que había un chico muerto, un delincuente muerto, dicen, en ese contexto. Lo que les estamos contando es el relato de los hechos de lo que sucedió ayer, y la policía hizo algo muchísimo peor. Yo voy a pedir, ahora lo pedimos, no sé si está preparado, pero el audio al 911, en el momento en que esos mismos policías le habían disparado y matado a este chico, cuando lo habían visto ya a Lucas con su ropa de fútbol, a sus amigos con su ropa de fútbol, cuando habían visto claramente la situación, aún así llaman al 911 y además después escriben en un parte policial que tenían un arma. Y no solo lo describen, sino que además después, horas después, plantan un arma de juguete. Escuchá el audio al 911. Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y Iriarte, observamos este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito, ¿sí? Al colocarlo atrás notamos la presencia de 4 masculinos, ¿sí? Entonces, al pasar la altura de Vélez Sarsfield, intentamos hacerlo detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grima un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se continúa el procedimiento. Dos cosas muy importantes. Primero, lo que es escuchar, ¿no?, a un policía que sabe que acaban de matar a un chico. Y después cómo hasta alguien tan salvaje que mantiene ese tono no puede mentir tanto, porque cuando tiene que contar que disparan y lo matan, dice, bueno, continúa el procedimiento, y ahí se corta el audio que distribuyeron desde la policía de la ciudad con este llamado al 911. Todo lo que miramos, repasamos y vemos ahora, digamos, a la luz de todo lo que pasó, es pasmoso en el sentido que esta es la policía de la ciudad que nos tiene que cuidar. Hoy el jefe de la policía en una conferencia de prensa, el jefe de policía de la ciudad decía que perdón les parecía poco y que esto manchaba al resto de la fuerza porque hay malos policías, pero que la mayoría son buenos policías. La verdad es que la vida de Lucas no la devuelve nadie, no importa si hay uno o medio mal policía. La realidad es que esto no podía pasar y que hay una responsabilidad política y que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el responsable de esta policía de la ciudad que cometió este delito. Pero aún más increíble es que conociendo los hechos como sucedieron, lo vimos nosotras que somos periodistas, lo vieron ustedes en sus casas, lo vio todo el que quiso prender la tele y escuchar durante toda la tarde de hoy.
a los familiares, a los amigos de Lucas, contar lo que pasó. ¿Cómo puede ser que no haya un fiscal, un juez en la Justicia Nacional que haya dicho esto hay que actuar de oficio? Porque acá los que están siendo investigados son víctimas y los que tienen que ser investigados son policías que a esta hora, digo, 11:15 de la noche, son ya 11:20 de la noche, están sueltos o demorados o retenidos porque quiere el ministro de Seguridad de la Ciudad. Es una retención arbitraria completamente, por eso digo, exacto, la justicia bien, no hizo nada. pero si me pongo exigente es hasta ilegal. No, por supuesto. Porque la justicia es la única que puede determinar la libertad de una persona. Si a esta hora siguen ahí, que eso tenemos que chequearlo, porque hasta hace un rato cuando hicieron la conferencia de prensa dijeron que estaban ahí, hay que ver a esta hora dónde están, porque probablemente a esta hora ya estén en su casa, eso es lo más probable y lo O puede más ser grave. también que hayan estado no en contra de su voluntad. Lo que quiero decir es, la libertad de una persona, que es lo más sagrado, si querés, de un ciudadano en un estado de derecho, solo la justicia puede intervenir. ¿Cómo puede ser que esto no suceda todavía? Y hay otro dato, si hay un juez, hay una fiscal, digamos, hay jefes de fiscales, hay jueces, hay un montón. Acá hay 2 funcionarios judiciales que el argumento es que están esperando el peritaje que les permita decidir que esta... Bueno, cuando esto sucede, cuando se conoce, ya hubo una discusión muy grande que se llama de competencia, que es a quién le corresponde. Bueno, como la policía decía acá hay sospechosos de delincuentes, intervino un juzgado de menores. Ya lleva muchísimas horas la certeza, porque lo reconoció el propio jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires, que esto no fue así. Y sin embargo, como dice Maru, no cambia nada en relación a la justicia. ¿Los van a detener? Sí, les aseguro, mañana seguramente esto se resuelve, pero no deja de ser escandaloso. Y lo que decía Maru, otra vez, la policía está para cuidarlos y los mata, la justicia está para hacer justicia y se demora. Miremos cómo fue hoy el día de Lucas. Es una decisión de Dios, le dijeron. Falleció. Ay, no. Queremos justicia, mi compañero no era ningún chorro. Mi compañero no era ningún chorro, era un futbolista, se rompía el orto todos los días. Porque salí de la villa, somos chorros, no, volvíamos a entrenar nosotros. Lo único que queremos y exigimos es justicia, y se los puedo asegurar que no voy a parar hasta hacer justicia, porque la voz de Lucas va a estar en cada uno de los chicos que sale a entrenar todos los días para hacer algo. Que no haya ningún Lucas más porque no lo va a ver, no lo va a ver. No lo va a ver porque nosotros nos vamos a encargar de eso, esclarecer todas las cosas y no tenemos miedo a nadie. La policía me lo mató. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. Así que lo único que quiero es justicia, que mi hijo ahora descanse en paz. Bueno, la piel de gallina todavía ahora, ¿no? Muchos de los chicos que estaban hoy a la tarde, uno de ellos decía y hablaba de la estigmatización. Decía, porque tenés una viserita o tenés un tipo de remera, te tienen que disparar, y por ahí tu familia se rompe el alma trabajando para que vos tengas... es un problema el de la estigmatización también, y por ahí del que no se habla tanto, porque no sé, hablamos más de inseguridad o de casos, pero no de la responsabilidad de la policía o de cómo están formados los policías. Esto no voy a decir solo en la Ciudad de Buenos Aires, puede ser injusto, en la Argentina en general. Bueno, de hecho está Carolina Lozada, la policía de Santa Fe también tiene muchos ejemplos de esto, lo vamos a hablar en un rato, pero mientras hablábamos, Martín Caparrós, que también es una persona, es un periodista que cubre profundamente la desigualdad, ¿no? Y mientras veía, Martín llegó hace muy poco de España, estaba viendo allá, y mientras veía la nota, yo lo veía que anotaba, que hacía caras, como una redundancia cuando mirabas la tele. Sí, bueno, por un lado, esto de que esta es una policía nueva que se hizo sobre pretexto de que la vieja estaba corrupta y era violenta y no cumplía con sus deberes y obligaciones, y como evidentemente hay un sistema en el cual la policía funciona de esta manera, con una violencia indiscriminada, con los prejuicios que decía recién Maru, la discriminación, la sospecha de que cualquiera que no se vista como a ellos les parece que tiene que vestirse una persona honesta es por definición una persona deshonesta. Pero además el tema de la justicia del que hablaban ustedes tanto me recordaba una investigación que leí hace unos años y que incluí en Ñamérica, en este libro que tienen ahí encima de la mesa, que deja muy claro que la violencia en América Latina y los homicidios en América Latina son tan numerosos
porque se puede matar y es casi gratis. El 2% de los homicidios que se cometen en América Latina reciben resolución judicial, quiero decir, son resueltos y son condenados sus autores. ¿El 2% en toda América Latina? Menos del 2%, yo digo el 2% para ser conservador. Entonces, ¿por qué no vas a matar? No tiene consecuencias lo que decís. Es barato, es baratísimo, quiero decir, y esa es la razón principal. Digo, después hay una cantidad de otras sociologías posibles, pero si hay una razón básica es que la justicia no funciona en nuestros países y, por supuesto, los aparatos, los cuerpos armados que deberían trabajar para esa justicia, la policía tampoco funciona, y esto hace que, insisto, menos de 1 de cada 50 crímenes que se cometen en América Latina reciben sanción judicial. Así, ¿por qué no matar? Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, yo vengo de una provincia en donde, bueno, vos sabés bien, Luciana, porque las dos somos de Rosario, ¿no? En la ciudad de Rosario hay 17 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Esa triplica más de 3 veces, la media nacional es de 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Y en nuestra provincia son 10 homicidios cada 100.000 habitantes. El tema de la inseguridad es un tema muy preocupante en nuestra provincia y en el país por completo. Ahora, que haya delincuentes dentro de la policía, bueno, hay que hacer lo que se hizo, ¿no? Separarlos y tratarlos como delincuentes si son delincuentes. Tiene que hacerse una investigación judicial, a ver qué fue lo que sucedió. A ver, lo que vemos todos es lo que vos acabas de decir, ¿no? Los audios y todo. Bueno, se tiene que investigar y por supuesto que se tiene que llegar a las últimas consecuencias. Si son delincuentes, no importa que estén dentro de la policía. Tienen que ser tratados como tal. Ahora, Carolina, ¿te parece que eso es algo, son situaciones extraordinarias? Digo, porque la policía de Santa Fe, como la bonaerense, estoy dando ejemplos más extremos, la ciudad es nueva y no tiene tanta posibilidad de historia en este sentido. Tiene pocos años, en realidad, dale tiempo. Pocos años, por eso. Y hablemos de otras policías. ¿Vos te sentís que estas son como enormes excepciones a la regla o que acá hay otra cosa? No, enormes excepciones a la regla no. Lamentablemente pasó siempre, ¿no? A ver, como periodista he descrito un montón de veces ocasiones de gatillo fácil en todas las policías, creo, del país. Me parece que por lo tanto tiene que investigarse bien y bueno, llegarse a las últimas consecuencias y que la policía sepa que si son delincuentes tienen que ser tratados como delincuentes. Me pregunto qué pasa, digamos, en Pero no podemos responsables de esa fuerza. No quiero generalizar en la policía. Yo creo que la mayoría de la policía no es esto que estamos viendo. No es esto que estamos viendo. Está bien, pero lo que pasa es que estas excepciones o sea, en este caso es la vida de Lucas. Es una excepción muy cara. La vida de Lucas contrario a lo que decía. La vida de Lucas no la puede devolver nada, ni nadie. Y yo realmente quiero abrazar a esa familia que está en este momento, en un momento de máximo dolor, con una muerte tan injusta, ¿no? Martín. Lo que pasa es que las policías en este momento son los cuerpos armados más poderosos de nuestro país, por ejemplo. Digo, lo son más que el ejército, mucho más. Tienen una intervención en el territorio infinitamente mayor. Entonces, imponen su ley. Y su ley muchas veces tiene que ver con la violencia, con imponer su poder a fuerza de violencia. Yo recordaba ahora, mientras los escuchaba, una noche hace muchos años, quizás en el año 90 y tantos, una cena en la que de casualidad estaba Raúl Alfonsín. Y estábamos charlando. Y yo en un punto le tomaba el pelo porque era justo cuando se había eliminado el servicio militar obligatorio. Y lo había hecho Menem. Entonces yo me reía de Alfonsín y decía, bueno, al final aquel que se suponía que era el qué sé yo, el más de derecha y demás, hizo lo que usted habría querido hacer, digo, de algún modo anular la posibilidad de, o una de las posibilidades más grandes de presión del ejército en la Argentina, etcétera, etcétera. Y él decía algo que a mí me pareció que era simplemente una excusa y que con el tiempo entendí que tenía toda la razón, que es, el problema es que sin ejército, o con un ejército cada vez más disminuido, el poder de la policía en este país no hay quien lo pare, no hay quien le ponga coto. Y yo creía que era para justificarse porque su rival había conseguido lo que él no. Pero habiendo pasado 20 o 30 años desde ese momento, me parece que tenía mucha razón. Es que ahí, te juro que mientras hablabas estaba pensando en eso. Digo, pasaron muchísimas cosas y uno quiere creer y ve y supone que hay anticuerpos que se tienen que haber generado. ¿Vos te parece que no aprendimos nada, que no cambió nada? Los escuchás, quiero decir, esa cinta en la que hablan, además con esa
con ese léxico que habría que erradicarlos. echarlo simplemente por asesinar al castellano. Digo, ¿por qué es necesario decir 4 masculinos para decir 4 muchachos, 4 hombres, 4 fulanos? Digo, más allá de esa tontería, no, me parece que justamente señalaba al principio esto de que es una fuerza nueva que se hizo para reparar la corrupción de las anteriores y tiene los mismos mecanismos de ejercicio brutal del poder que siempre tuvieron las policías en este país. ¿Esto es corrupción o es falta de idoneidad o son las dos cosas? Yo no lo llamaría corrupción, me parece que corrupción es una palabra que usamos demasiado y con demasiada facilidad. Lo llamaría abuso de poder en una situación en la que creen que no hay límites para su poder. O sea, creen que pueden hacer lo que quieren y lo hacen. Y como ustedes estaban diciendo, a las 11, ya sigue pasando el tiempo, a las 11:22 seguramente sigue sin haber un juez que les ponga límites. Sí, y no va a pasar, digamos, no va a pasar esta noche, sí va a pasar que lo van a terminar deteniendo, pero sí que no sé, después no me puede desmentir la realidad, pero puedo afirmar que esta noche no va a pasar, seguramente en el día de mañana finalmente esto se solucione, ¿no? Pero tuvo que pasarse todo este dolor y todas estas horas donde una familia no solo vivió esta situación, el encubrimiento que intentaron después, sino que además la justicia no le responde. Va a ser uno de los temas, sin duda, del que vamos a ir hablando esta semana. Pero además de este tema, y yo estaba pensando mientras vos hablabas, Martín, cuánto tiene que ver, y yo te empecé preguntando por la desigualdad. Hay algo acá que tiene que ver, que esto es la policía, pero con nuestra desigualdad, la económica. Hoy, Maru, tenías los números. Claro, porque hoy salieron los datos del INDEC nuevos y con 2 salarios mínimos en la Argentina, o sea, si vos cobras no ya 1, sino 2 salarios mínimos, seguís siendo pobre. Que es, cuando charlábamos con Lu, a propósito de tu última publicación, pero además de libros anteriores, formaste parte del consejo de la mesa contra el hambre. Vamos para atrás. Somos como los chicos cuando quieren aprender a gatear, viste, que van para atrás. Sí. Y es, de alguna manera es como dramático porque nosotros seguimos viviendo acá, tenemos hijos y uno quiere vislumbrar un futuro posible en una Argentina más o menos vivible. Sí. Y es un proceso muy largo, ¿no? Hace 40, 45 años los ricos argentinos creyeron que podían armar un país tercermundista, radicalmente tercermundista, y que les iba a salir gratis. Que la exclusión de un tercio, por lo menos un cuarto era entonces, ahora es casi 2/5 de la población, de cualquier posibilidad de tener trabajo, de vivir una vida decente y qué sé yo, no iba a repercutir, simplemente lo iban a soportar. Yo creo que en algún momento creyeron eso, digo, en los años 70, cuando empezaron a excluir, cuando en la Argentina había 3-4% de pobreza y empezaron este proceso por el cual ahora hay 40% de personas bajo la línea de pobreza, se creyeron que podían controlarlo y que era gratis, como matar a alguien, digamos. Y no es gratis. Cuando un tercio de la sociedad está excluida, obviamente se produce este tipo de enfrentamiento, porque hay mucha gente que no soporta la idea de que está afuera para siempre. Y además eso entonces crea sospechas y además eso entonces crea toda esta estigmatización de la que hablaban ustedes antes, y eso termina en estos actos de violencia, sin duda. Yo decía recién que vos formabas parte de la mesa, que formaste parte de la mesa contra el hambre. Me pone caras, Carlos. Sí, pongo caras porque no formé parte de nada, quiero decir, estuve en el lanzamiento de la campaña nacional contra el hambre en diciembre del año 19, porque me convocó Alberto Fernández. También está Aníbal, pero no. Porque me convocó Alberto Fernández para hacerlo y porque yo creo que cualquiera que en este país lance una campaña nacional contra el hambre, yo voy a intentar colaborar de la manera que sea. Pero eso fue toda mi participación. Estuve ese día en una mesa, hablé a favor de esa iniciativa porque me parecía extraordinaria y después nunca más estuve, ni me llamaron, ni nada. O sea, no es que pertenecía a ningún cuerpo del Estado. ¿Te frustra que no... ¿Te frustra que esa mesa no haya evolucionado? No la mesa, me frustra que la campaña no haya evolucionado, porque mi convocatoria tiene que ver con que antes de que Alberto Fernández fuera presidente nos encontramos, yo le llevé mi libro sobre el hambre y le planteé que me parecía, como le habría planteado a otros líderes políticos antes, que me parecía
urgente que la Argentina solucionara, siendo un país que se dedica a producir alimentos, el hecho de que una parte significativa de su población no coma suficiente. Y que eso se puede hacer siempre y cuando la base de esa solución no sea el asistencialismo que vienen ejerciendo nuestros gobiernos desde hace muchas décadas. Y entonces, y Alberto Fernández parecía estar de acuerdo con eso. ¿Le creíste? Bueno, le quise creer, qué sé yo, cuando viene un tipo que va a ser presidente de la nación y te dice, sí, lo vamos a hacer y vamos a... Mira, Martín, ahora se relanzó el gobierno de Alberto Fernández, así que capaz te vuelven a convocar en esta segunda etapa. Bueno, hay esta vez va a ser más complicado, pero lo que te quiero decir es que no es que me dé pena o no pena, sino que constaté después que prácticamente todo lo que se vio que hicieron es asistencialismo del mismo estilo que el que se venía haciendo en la Argentina desde siempre, o sea, nada que vaya a cambiar nada. Decís, Maru, del segundo mandato de Alberto Fernández, esto es una línea que trazó desde el domingo parece que fue hace 10 días atrás. Terrible. Ayer fue el enorme acto donde también trazó esa línea, y está, estábamos hablando de otro tema, pero Carolina, obviamente una de las preguntas que se imponen, vas a ocupar un lugar en el Senado de la Nación, en un Senado que también es histórico, ¿no? Porque es casi la única vez desde el 83 que el peronismo no tiene mayoría. La única. Hubo un ratito en 2009, pero la única, digamos, dejémoslo así. ¿Conoces el Senado de la Nación? Sí. ¿Cuándo entraste por primera vez? Por primera vez, bueno, cuando era chica, con el colegio. ¿Qué? No sabía que llevaban a los colegios al Senado. Está bueno eso. Sí. Al Congreso nos llevaron y sí. Y después, bueno, fui varias veces como periodista y ayer estuve también. ¿Ayer fuiste a ver tu despacho? No, a ver mi despacho, no, a tener algunas reuniones. ¿Qué crees? Dale. Dale. No, quería, en esto que dice Lu, de conoces el Senado, ¿te imaginás? Porque hiciste una campaña como muy a fondo, hiciste una elección increíble con políticos tradicionales y muchos te decían, viste, como el que viene afuera de la política a veces le cuesta. ¿Te imaginás en ese Senado sentada discutiendo, por ejemplo, con Cristina Fernández? Sí, no sé si hay mucho que discutir con Cristina Fernández, ella tiene que dirigir ahí, ¿no? O sea, no es una senadora más. No, pero bueno, ella es la presidenta provisional del Senado, pero viste, ¿no?, que tiene su estilo, Cristina. Está bien, pero digo, si ella se atiene a las reglas, lo que tiene que hacer es tocar la campanita y ir ordenando. Pero bueno, pero para juez la pelea un montón. Ella también, hay un chicaneo, digo, ¿no pensás que no vas a ser parte? Estaba pensando en el de la gallina, por ejemplo, parecen gallinas, ¿viste? Cuando parece un gallinero, cuando le hizo la oposición, digo, es provocadora Cristina Fernández. Sí, bueno, pero eso es... ¿Cuál sería la pregunta? Si yo me voy a someter a su provocación... ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cómo que, no sé, si te estás preparando de alguna manera en particular para... Me la imagino bastante nerviosa. ¿Y por qué me la imagino bastante nerviosa? Porque perdió un gran poder dentro del Senado de la Nación, ¿no? O sea, ahora va a tener que sentarse a debatir. Ahora va a tener que, no ella debatir, pero digo, tener que ver ese debate, claro. Va a tener que sentarse a negociar y me parece que es algo que no está acostumbrada, porque no le gusta, porque está acostumbrada a ejercer un poder muy vertical, donde se hace lo que ella decide que se haga y todos levantan la mano. Hoy queda como más expuesto el que levanta la mano o el que se sienta en el lugar, digo, más allá de lo que es el bloque kirchnerista, ¿no? Hoy hay dos bloques y son muy pocos los que quedan en el medio. Sí, va a estar, pues sí que se va a mirar con más precisión a ver cómo los independientes votan en cada... Sí, es cierto eso, sí, hay una lupa, sí. Y está bien que la haya, ¿no? Porque si no después nunca sabemos quién ocupa las bancas. Totalmente, me parece que está bueno que se ponga la lupa en esas cosas. ¿Le vas a decir, finalmente, porque hubo una polémica cuando estabas en la primaria de que no les iba a decir presidenta, ¿le vas a decir presidente o presidenta? A ver, para mí es presidente, pero está aceptado por la Real Academia Española presidenta. Me da exactamente lo mismo. Me parece que los problemas son otros. Los problemas son que no se resuelve el hambre, que si se hace otra mesa del hambre tampoco la va a querer nadie, que no se resuelve la inseguridad, estamos viendo la inseguridad que hay todos los días, que no se resuelven los problemas que tiene la gente hoy, que son, por ejemplo, el no llegar a fin de mes, que son, por ejemplo, no tener trabajo. Hay 8 millones de personas que no tienen un trabajo en blanco. Digo, para esos problemas no hay un proyecto, no hay un plan. Están dirimiendo internas desde la interna anterior, digo, desde las PASO dirimen internas arriba nuestro. Ahora, después hicieron...
un papelón con el tema de ganamos, pero no ganamos, pero ganamos, pero ganamos por poco. No sé. Hay una discusión semántica en torno del triunfo. Totalmente, ¿entendés? Pero digo, perdieron. Aceptá que perdiste primero, ¿no? Ahora quieren ir en contra de los medios de comunicación. No aceptan las reglas de la democracia. Entonces a mí eso me parece que es lo preocupante, más que presidenta, presidente, presidenti o como quiere que le llamen. Recién Lu le preguntaba a Martín si le creía al presidente, si le había creído respecto con esta política o este plan de lucha contra el hambre. Yo quiero preguntarte si le crees cuando habla de diálogo. Si querés escuchamos primero qué decía el presidente sobre la convocatoria al diálogo en la plaza ayer. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular. Ese era el lado A. Claro. Ahora, si está listo, ponemos el lado B. Igual me encantaría agregar que de modelo de Pancho Dotto a senadora nacional hubo 17 años de periodismo. Ya sé. Pará, en el ahora medio hubo vamos a 17 hablar años de eso. periodismo. Ahora vamos a hablar de eso, pero es importante, esto lo hicimos por un recorrido que me parecía muy interesante, una nota de La Nación que salió de ella, donde contaste tu vida y cómo fuiste saliendo de Rosario, que en los 90 de Pancho Dotto te habían elegido, y después empezaste a recorrer y empezaste a ir a distintos lugares hasta llegar ahora a la política. Ahora vamos con tu historia, pero está en el graph, pero miremos a Alberto Fernández. Que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problema. Acordar una agenda tan compartida como sea posible. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí. Acordar una agenda tan compartida como sea posible. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández no le creo nada desde el momento que era el peor crítico de Cristina Fernández de Kirchner, que la llamó instigadora del pacto con Irán y después pasó a ser el presidente de Cristina. O sea, desde ahí en adelante me cuesta mucho creerle. 10 minutos antes, no sé cuántos minutos antes de este discurso, Alberto Fernández grabó otro llamando a la oposición al diálogo. Y después empieza en el discurso de las elecciones, empieza a pegarle a la oposición. Yo no sé cuál es Alberto Fernández. No sé cuál es Alberto Fernández. No sé cuál es el Alberto Fernández verdadero. O no es ninguno. O no sé. Desconozco. ¿Pero hay que sentarse a dialogar o no? Sentarse a dialogar sí, pero en el ámbito del Congreso de la Nación. No que te engañen con una foto como hicieron durante la pandemia, por ejemplo. ¿No? Que llamaban a intendentes a dialogar, les decían algo y cuando estaban sentados todos en filita, salían con un discurso diferente. O sea, yo creo que esto es un gobierno que engaña, miente, busca la ventajita siempre por algún lado. Y bueno, por eso mismo me parece que el ámbito del diálogo tiene que existir, por supuesto, pero ellos son gobierno, nosotros somos oposición. No hay un cogobierno. Ellos son gobierno, nosotros somos oposición. Y el ámbito de la discusión, del diálogo, del debate, tiene que ser el Congreso. Una pregunta más, Carolina, porque no quiero dejar lo que decíamos antes, cuando viste el graph de Pancho Dotto. Tu carrera no tuvo nada que ver con el periodismo político. O sea, fue una carrera de los modelo, últimos 5 años sí. Por Babi Echecopar. Babi, Intratables. Y el noticiero. Bueno, y el noticiero tuve conduje el noticiero durante 14 años. Pero de información política, ¿vos sentís que...? El noticiero era... No, era un noticiero. No, pero no es una crítica. No, está bien, pero digo, era un noticiero. Es para la pregunta que sigue, que es ¿por qué crees que ganaste por 10 puntos? Mira, creo que porque la gente me vio desde ahí, desde el noticiero, incluso hasta ahora, y vio a la misma persona. Vio una persona honesta, una persona que dice lo que piensa realmente. Vio que incluso durante las elecciones, en la primera parte, en las PASO y después, no tuve ni miedo ni ningún prurito en enfrentarme a quien sea. De hecho, me enfrenté también a Mauricio Macri. Y la gente quiere gente que te pueda mirar a los ojos y que pueda decir, no siempre lo mismo, porque todos evolucionamos, ¿no? No puedo decirte lo mismo hoy que te decía hace 5 años ni 10 años, pero sí con coherencia. Entonces me parece que eso, más un equipo enorme de gente que trabaja junto a mí, fueron los que ganaron las elecciones. Nosotros éramos de las 4 listas en Santa Fe, la única que no tenía el respaldo ni el apoyo de ninguno de los referentes nacionales. Por suerte tuvimos el apoyo de la gente, que era lo más importante. Diste un paso como clave al meterte en política. Digo, hiciste muchas cosas distintas en tu vida
ahora te metiste en política. Sí. Es como, ¿sentís que vas a ver como un antes y un después? ¿Te da como miedo en algún lugar como pasar del otro lado? Digo, antes estabas en el periodismo, ahora hacer política. No, miedo no. Me siento como muy responsable y muy comprometida con lo que quiero hacer. O sea, creo que durante todo este tiempo, incluida yo, nos han fallado mucho los políticos. No todos los políticos, pero muchos políticos nos han fallado. 1.000.000 de veces. No hay margen para fallarle más a la Argentina. Entonces, me siento como muy responsable y quiero hacerlo muy a conciencia. ¿Te gustaría gobernar Santa Fe alguna vez? Mira, eso me lo están preguntando últimamente. A mí, ¿sabes qué me pasa cuando me preguntan eso? Que siento que hace 48 horas, 72 horas que me eligieron para ser senadora nacional en Santa Fe. Y yo sería irrespetuosa con los santafesinos si estoy pensando ya en hacer otra cosa. Yo hoy estoy pensando en ser más como un una sueño, muy buena como senadora. Como una, viste, como decir, bueno, alguna vez me gustaría... Te juro que no lo estoy pensando. Te juro que no lo estoy pensando. Realmente, no lo pienso. Estoy hoy pensando mucho en lo que quiero hacer como senadora. Bueno, el programa se llama Verdad Consecuencia y siempre uno de los invitados le toca jugar. Es la primera vez que venís, te va a tocar a vos. ¿Salí sorteada o...? No, lo que pasa es que Caparrós es amigo, es periodista, no lo queremos hacer sufrir. Ah, o sea que... Sí. Pará. ¡Qué maldad! Yo no soy amiga, soy periodista también. Bueno, y me querés hacer sufrir. Y te quiero hacer sufrir. No. No es tan grave. No es tan grave, es porque a los de la política los hacemos jugar. Vamos a hacer el Verdad Consecuencia. Comparado con el Senado, esto de juego de niños. Sí, por supuesto. Esto es la pregunta por la verdad, estoy viendo a ver si la ponen en pantalla. La pregunta por la verdad es, si tuvieras que hacer sí o sí una alianza política y tenés solo 2 dirigentes. La pregunta por la verdad es, ¿elegís a Cristina o a Milei? Y si no querés responder eso, puede ser la consecuencia. ¿La vas a buscar vos? Sí, me tengo que ¿cuál es la parar. consecuencia? Uy, pará. Me parece que va a ser muy difícil para vos por lo que te escuché antes de... Ella es de Newell, quiero contarle a la gente que No. Tenés que poner... Hay mucha interna rosarina acá. Te tenés que poner esta... Yo no tengo ni idea. Luciana, vos sabés que yo me puedo vengar de todo. Ella ¿Se la acerco o hago lío? No, está bien. Pero yo soy de No te va a pasar nada. Mira, te voy a dejar acá. Está bien, déjala ahí. No, voy a contestar. Porque vas a contestar. Antes de ponerte la camiseta. Pero acércate a la camiseta. No. Yo te veo vos vestida de Newells. Yo te veo vos vestida de Newells y me parece que me gusta más tu ropa, pero bueno. Hay mucha interna rosarina, sepan disculpar. Mirá, a ver, creo que con cualquier persona podría aliarme menos con Cristina. No le creo a Cristina nada, creo que es una persona inflexible, creo que siempre va a ir por el engaño y siempre va a ir por la trampa. Javier Milei es una persona con la cual no comparto un montón de cosas que él piensa, pero creo que es una persona que si dice algo es eso. No va a ser como Cristina, no va a ser un mentiroso serial, no va a ser... No. Así que si tengo que pensar en estar más cerca de alguien, seguramente sería cualquier persona menos Cristina. Te repregunto ahora fuera de juego. ¿Crees? ¿Vale preguntar fuera de juego? No, vale no responder. Sos la dueña vale no responder. de la pelota. No, vale no responder. Pero ¿crees que al final del camino van a necesitar hacer una alianza con Milei en diputados? Mirá, no lo sé, probablemente Milei, vos decís que Milei podría entrar a Juntos por el Cambio, decís. Armar un interbloque, por ejemplo. Mirá, yo creo que Juntos por el Cambio se va a ampliar, se tiene que ampliar. Argentina tiene problemas demasiado graves como para que nosotros dejemos afuera a gente que realmente quiere hacer las cosas por Argentina. Me parece que, no sé, no sé si está en la cabeza de Javier o no, pero... ¿Pero si dependiera de vos? Pero si dependiera de mí, metería incluso peronismo. Okay. Peronismo republicano. No kirchnerismo. ¿Estás pensando en algún nombre en particular? No, bueno, no quiero tirar así. No estoy pensando en alguien en particular, la verdad. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Y antes de ir a Martín Caparrós, tenés que contar un montón. No, porque dijo que se tiene que ampliar. Y yo digo, ¿se amplía o se achica? Bueno. Está complicado Juntos por el Cambio. Mira, Caparrós, te vamos a poner en autos a vos que estás en España y acá pasa de todo. También la oposición se pelea. Yo lo digo un poco en tono de chiste, pero la realidad es que el resultado electoral no era, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, no era el que esperaba. Patricia Bullrich lo dijo directamente. Nosotros esperábamos 50% en la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal logró 47%. El espacio a la noche, digamos, la sede de Juntos en la Ciudad terminó con... El domingo. Terminó con yo Patricia quiero saber, Bullrich a los contá gritos. todo, pero yo cuando termine de contar quiero saber, en las PASO se fueron a comer todos juntos y a festejar. Sí, acá en la general. ¿Se fueron todos juntos a festejar? Y a la noche
estamos locos los argentinos. Esa noche que tenía que terminar brindando, digo, alguien que tenía que festejar era la oposición, era Juntos, que había tenido un triunfo increíble a nivel nacional de 8 puntos. Terminó con festejos separados en la ciudad de Buenos Aires, te lo spoileo ya mismo. Patricia Bullrich terminó cenando con un grupito muy chiquito, y además el lugar que eligió Patricia Bullrich en Pisa Cero, que es... El de Larreta. Es el casi, pero fue sin Larreta esta vez, y Larreta se fue a comer con otro grupo a otro lugar más chiquito. A ver, en definitiva... Macri se fue a su casa. Macri ya, sí. Pero ya estaba durmiendo. Macri ya está armando la valija. Macri ya está armando la valija, pero se fue a Arabia Saudita. Invitado por el príncipe. Temprano, sí. Claro, entonces ya Macri armaba la valija, Bullrich con los suyos en Pisa Cero y Horacio Rodríguez Larreta con su grupo chiquito en otro lugar. Hay lío, están peleando por 2023, el resultado electoral no dejó un líder claro en Juntos por el Cambio, esto es así, esa pelea por el liderazgo de cara a 2023 sigue abierta. Patricia Bullrich, aunque no lo diga, es candidata, Horacio Rodríguez Larreta está enojadísima porque siente que Horacio Rodríguez Larreta, bueno, primero ella terminó bajándose como candidata en la ciudad, está convencida que hubiera hecho una mejor elección en la ciudad de Buenos Aires y ahora está convencida de que quiere dar pelea en 2023 y que no hay un liderazgo definido en la ciudad y que hay que ampliarse. Ahí, viste, Bullrich va más para el lado de Milei, Horacio Rodríguez Larreta para el lado... Sí, para el otro lado. Carolina, está acá, no se fue todavía, perdón. ¿No te impresiona el nivel de pelea que está viendo en este momento Juntos por el Cambio? No, no creo que haya pelea en Juntos por el Cambio. Gritaba Patricia Bullrich. No, pero creo que, a ver, Juntos por el Cambio fue el único espacio que aún en la adversidad siguió unido, ¿no? Perdimos las elecciones y es el único espacio que siguió unido. ¿Terminaron las PASO? Aún con 4 listas, por ejemplo, en Santa Fe, hoy trabajamos todos juntos y tirando el carro hacia el mismo lugar. Así que no, yo no veo esa tanta grieta como... Sí la veo en el oficialismo, la veo en la coalición de gobierno, ¿no? O sea, se están todos peleando... Hasta ahí hay una mentira. Ahora sí, le decimos chau. Gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a charlar acá con el señor Caparrós. Y acá está su libro, para los que no lo vieron. A ver si le podemos tomar. Ni América. ¿Qué es Ni América, Caparrós? Ni América es esos 19 países en realidad donde viven más de 400 millones de personas que hablan en castellano o que hablan mayormente en castellano. O sea, América Latina menos 3 o 4 países pequeños como Haití o Brasil o ese tipo de cosas. Que, bueno, hace 3 o 4 años se me ocurrió que en general casi todo lo que sabemos sobre América Latina o sobre América está hecho de clichés, de lugares comunes, de ideas recibidas que ya no corresponden a la realidad. Y se me ocurrió empezar a tratar de mirarlo para ver si se podía contar y pensar de nuevo qué somos, cómo somos. ¿Y qué encontrás? Encontré muchísimas cosas. No, en serio encontré muchísimas cosas. A ver, de verdad hace mucho tiempo que no se intentaba repensar como conjunto América Latina o América. Y desde hace 50 años, cuando probablemente fue la última gran tentativa, que es Las Venas Abiertas de América Latina, que es un libro que ya tiene ese tiempo. ¿Cuánto tiene ya Las Venas Abiertas? 50, se publicó en el 71, Increíble. no en el 71. Wow. Increíble. Desde entonces el continente ha cambiado muchísimo, pero en cosas así muy estructurales. Quiero decir, cuando Galeano escribió Las Venas Abiertas, América Latina era un continente rural, más de la mitad de la población vivía en el campo. Ahora es el continente más urbano del mundo. ¿En serio? Más del 80% de la población de América vive en las ciudades, en ciudades que sabemos cómo son. Pero bueno, ha habido 1 de cada 3 ñamericanos se fueron del campo a la ciudad en los últimos 30 años. Eso es un cambio estructural enorme que a su vez provoca una serie de otros cambios. Y me pareció que valía la pena empezar a trabajar desde ese lado. Por eso lo primero que hice cuando pensé en escribir este libro fue recorrer las grandes ciudades de América Latina y armar crónicas sobre cada una de ellas para meterme un poco en los problemas de la región. ¿Cuánto tiempo te llevó, digamos, no te voy a decir escribirlo, pero de la producción, este recorrido, ¿cuánto tiempo estuviste laburando en este libro? 2 años, 2, 3 años. En el medio hacía otras cosas, qué sé yo, pero básicamente 2, 3 años, sí. Sí, porque quería ir, bueno, fui a las grandes ciudades, a Buenos Aires, a
Bogotá, Caracas, La Habana, México, Miami, El Alto en Bolivia y alguna más, para tratar de contarlas. Y a partir de ahí, como les decía, aparecen los problemas comunes a la región, ¿no? Lo que vos decías antes, la desigualdad, la violencia. ¿Pero nos reconocemos unos a otros en América? Digamos, Nos reconocemos, es raro, porque... a veces parece que nos negamos, ¿no? Bueno, hace 200 años que lo que hacemos es fabricar la desunión. Hace 200 años que hablamos sin parar de la unión latinoamericana y qué sé yo, y no hacemos más que fabricar la desunión, o sea, fabricar países que inventen diferencias con el de enfrente, que te convenzan de que ese fulano que vive del otro lado del río, que come lo mismo que vos, habla igual que vos, baila lo mismo que vos y qué sé yo, es totalmente distinto, porque no es argentino sino paraguayo, o no es ecuatoriano sino colombiano, ¿no? Pero aún así tenemos tantos rasgos comunes, quiero decir, tantos siglos de historia común, tanta cultura común, el idioma y demás, que pasan cosas raras. Hay algo que casi no está en el libro porque lo terminé de entender después, en charlas como esta, que es, por ejemplo, que en todo en el siglo XX, en que los países del mundo se mataron, pero digo, hubo guerras espantosas en todos lados, en América Latina prácticamente no las hubo. Hubo una guerra entre Paraguay y Bolivia en el año 34 por un trozo del Chaco y no hubo más. Es decir, algo nos debe unir cuando en un momento en que todos se mataban a guerras terribles, nosotros nos mirábamos feo, pero no pasaba nada, ¿no? Agarrame que lo mato. Esto de que los argentinos, o que la Argentina era siempre como la más europea o el país más europeo de América Latina, ¿es un prejuicio, es una realidad o es algo que pasaba en el pasado y ahora somos más parecidos a la América Latina actual? Absolutamente lo último, o sea, nosotros nunca nos creímos muy latinoamericanos y es cierto que durante mucho tiempo lo fuimos mucho menos. Entre otros, varios datos concretos, teníamos una clase media muy grande en un continente donde lo normal era que casi no hubiera clase media. Teníamos un Estado que nos proveía salud, educación y una cantidad de cosas en un continente donde los Estados no proveían nada. Teníamos un Producto Bruto que era 3-4 veces mayor que el de la mayoría de los otros países. Éramos distintos, pero desde hace 30 o 40 años nos hemos empeñado y hemos conseguido parecernos... En lo malo, digo. En lo malo. Porque porque estaba pensando, digo, Bolivia, Paraguay, digo, países donde antes teníamos un montón de ciudadanos bolivianos, paraguayos que emigraban hacia la Argentina, hoy está pasando lo contrario. Por ejemplo, tienen controlada la inflación. Digo, son países que han logrado parecerse a nosotros y nosotros nos vamos pareciendo a ellos en su pasado. Claro, una convergencia. Nosotros somos cada vez más parecidos a lo que ellos eran y muchos países latinoamericanos son cada vez más parecidos a lo que nosotros éramos. Entonces, efectivamente, ahora somos, en términos de datos económicos y sociales, no somos muy distintos del resto de América Latina, más bien somos bastante parecidos. Los que más se diferencian últimamente son los chilenos. Yo acabo de estar en Chile. Hay elecciones ahora, acá tenemos tantos líos adentro que ni hablamos, pero hay elecciones muy... Acá tenemos tantos líos. Yo, mira, me anoté acá lo que decía Maru hace un rato. En la Argentina pasa de todo. Yo, ¿sabes qué creo? Que no pasa nada. O pasa siempre lo mismo. Que hace 30 o 40 años que no pasa nada, que lo único que hacemos es profundizar un poco cada vez más nuestra degradación y todo sigue siendo igual y gobiernan los mismos y se pelean los mismos y se dicen las mismas cosas. ¿Te aburrís? Porque estás viviendo afuera hace un montón. Y digo, lo decía Maru antes, lo de la perspectiva. No me aburro, me desespero. Ojalá pudiera aburrirme, sería un lujo poder aburrirme. Me desespero porque veo que somos el famoso país calecita, quiero decir, parece que nos movemos pero estamos siempre en el mismo lugar. ¿Milei no es que pase algo? No, Milei... Con perdón, no quería... Digo Milei por ponerle un nombre, pero digo... Porque estoy pensando, o se habla mucho acá, Bolsonaro en Brasil, cuando este cansancio, este aburrimiento, esto siempre lo mismo y siempre la misma cosa, y de repente aparece líderes o personajes como, digo, pongo Milei, pongo Bolsonaro, pongo Donald Trump. Yo creo que los que son un que se vayan todos de derecha, porque el que se vayan todos de izquierda fracasó. Quiero decir, el que se vayan todos de izquierda produjo establishment,
En la Argentina el kirchnerismo y en otros lugares otros por el estilo, y que se convirtió en tan establishment como lo que había antes. Entonces el que se vayan todos ya incluye a la izquierda que antes era a la supuesta izquierda que antes decía que se vayan todos. Entonces ahora la única opción que tiene el que se vayan todos para canalizarse es la derecha. Entonces ahora están estos fulanos, como es efectivamente, como Bolsonaro, como Milei, como el candidato chileno José Antonio Cast, que es un nazi de aquellos. ¿Crees que va a ganar? Bueno, lo que yo crea es irrelevante, pero gente una... autorizada a la que le pregunté Exacto. me decía que es muy rara esta elección en Chile porque es la primera vez en 20 o 30 años que no saben quién va a ganar. Los chilenos siempre sabían y esta vez no tienen ni idea. Y Kast tiene posibilidades. Yo estuve viendo el lunes el debate final de la campaña con unos amigos que están muy metidos en política en Chile y estaban como aliviados porque Kast funcionó particularmente mal. Pero yo creo que los debates no cambian la elección, porque un debate lo ven 2, 3 millones de personas y en Chile votan 15 o 16. Que tenga posibilidades de ganar ya es todo un tema, digo, gane o no gane, digo, que existe. Ya es, por eso digo, ya es una cosa distinta, me parece. Por lo menos acá no pasaban, no había Mileis. Pero ¿sabés qué dice Kast? Que me parece que es bastante cierto. Él dice, contra una izquierda verdadera se necesita una verdadera derecha. Claro, y en Chile parece que hubiera la posibilidad de una izquierda verdadera. Vez, claro. Para, primero no, primeramente democracia. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y pausa cortita. Pausa, ya volvemos. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Estamos cosechando lo nuevo de Nina. Nina Natural. Con la vuelta del previaje San Juan vuelven muchas cosas. Y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Pero estoy poniendo la remera, ya que estoy, tengo la remera de Central acá arriba de la mesa. Esto no sé, yo estoy de acuerdo con que esté la remera de Central acá. No sé qué significa. ¿Fútbol? No sé qué significa. Por eso. Yo soy de River, si a alguien le importa. Bueno, escúchame. ¿Tengo cabulera? No. ¿No le rezás a nadie? No le rezo a nadie. Porque hay algunos que rezan. Bueno, salvo cuando es importante, uno puede, pero por cosas no, pero cábala no. Porque hay gente que reza, le pide a algún santo. ¿Como Alberto Fernández, decís vos? No sé, ese dato lo tenés vos. Vos sabés que Alberto Fernández el domingo de la elección, el sábado más precisamente, le dijo a un montón de gente que tiene alrededor que le iba a rezar a San Sebastián. No tengo ni idea. Lo primero que pregunté, no lo averigüé eso, estuve mal, claro, el Santo Sebastián, cuál es, o si existe, pero pregunté de qué me estaban hablando. La persona que me lo contó que lo escuchó, que el presidente dijo, le voy a rezar a San Sebastián. El sábado estamos hablando previo a la elección, claro, ¿no? Que el gobierno estaba asustadísimo. A todos los santos le creían que perdían la provincia de Buenos Aires por 6, 7 puntos, ya tenían cualquier pesadilla en la cabeza. ¿Por qué le rezaba a San Sebastián? No es ningún santo. Es una consultora, cuyo titular es Sebastián Galmarini, que le había dicho a Sergio Massa que la elección en la provincia de Buenos Aires salía casi como un empate. Y cuando Massa se sienta sobre la mesa con los dirigentes y les pone esa encuesta, ¿qué es lo que dice el presidente? Antes de que se vayan todos, chicos, recémosle a San Sebastián. Le cumplió este santo. Está muy bien. De la encuesta, porque el resultado fue el que le dijeron. Era el único en todos los que estaban ahí y en todo lo que había pasado alrededor suyo que le prometía una noticia, no de ganar, pero por lo menos de empatar. Muy bien. Ay, tampoco, ¿no? Perdieron, pero bueno. Tanto se habló que te confundieron, Lu. Bueno, no, pero perdieron las elecciones por 8 puntos a nivel nacional. Nosotros nos vamos. Terminó. Esto ha sido La Consecuencia. Los esperamos acá el jueves que viene. Chau, que descansen, que estén bien. Chau.
la sensación de estar en tu mejor viaje. Vení a Entre Ríos a disfrutar de una experiencia inolvidable. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Tenemos cosas únicas. Y sí, porque son nuestras. Municipalidad de 3 de Febrero. Para ganar, primero hay que cuidarse. Nuestra mayor apuesta es el cuidado. Así ganamos todas y todos. Lotería de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece.